hispana y a todas nuestras familias latinas del condado de Orange. Welcome to our first in-person celebration of Empoderando, where we celebrate our Hispanic heritage and all of our Latinx families from Orange County. Este evento ha sido posible gracias al trabajo de nuestro equipo de participación familiar conformado por Xenia Miranda, Andrea Lucero, Dannet Morales, Ruth Pizarro, Rosemary Deane y su servidora. Las líderes de este evento son Dannet y Ruth, y también queremos dar las gracias a todos nuestros colaboradores como el Centro Hispano, Family Success Alliance, el Latinx, Durantec, el Departamento de Equidad de Orange County Schools y todos los PTS DOs de Orange County, el Orange County Hispanic Honor Society, Centro Alimentario y por supuesto a la escuela de A.L Stanback. This event has been possible thanks to the work of our Family Engagement Team made up for Xenia Miranda, Andrea Lucero, Dannet Herrera, Ruth Pizarro, Rosemary Deane, and myself. The leaders of this event are Dannet and Ruth, and we also like to thank all our collaborators that I mentioned before, and especially to A.L Stanback for allowing us to have this event at your school. Tenemos invitados especiales que han venido aquí a compartir sus experiencias. Esperamos que estas experiencias nos motiven a ustedes y a sus hijos a seguir adelante y cumplir sus sueños. We have a special guest. They come here today to share their experiences. We hope that these experiences will motivate you to follow your dreams. Vamos a continuar con nuestra primera participante, la señorita Estrella Rocha. Ella es una exalumna de las escuelas del Condado Orange y ha venido aquí con un poema muy especial. We're going to continue with our first participant, Miss Estrella Rocha. She's a former student of Orange County Schools and has come here to share a special poem. Yo soy Estrella Rocha de la Cruz. I am a first-generation college student. I am the daughter of immigrants, attempting to break free from the shackles of my generational curses, attempting to pave a way for the next generation. I imagine a world where I no longer will be the only little brown girl in the room. A world where I will not be scolded for speaking my native tongue. A world where I will teach the next generation about our ancestors. A world where I will not have to decide between gaining generational wealth or becoming a teacher. A world where my primitas and primitos will not fear. A world where the color of their skin and ethnic background will open doors and build bridges instead of building walls. Through our veins runs the blood of our previous generations who led revolts. We have their grit, passion, dedication, and sus consejos to help guide our journey. My journey to becoming the Latina teacher my 5-year-old self needed. The Latina teacher my parents dreamed of. The Latina teacher who later would help me apply for college. The teacher who would spend time to teach me instead of alienating me. The teacher who would defend my rights as her own. In the meantime, I am a first-generation college student. I am the daughter of immigrants. I am Chicana. I am Latina. I am Estrella, and I will be an educator. Yo soy Estrella Rocha de la Cruz.
Yo soy una estudiante universitaria de primera generación. Yo soy la hija de inmigrantes, intentando liberarme de mis maldiciones generacionales, intentando crear un camino para la siguiente generación. Yo imagino un mundo donde no seré la única hispana en el cuarto, un mundo donde no seré regañada por hablar mi lengua maternal, un mundo en donde les enseñaré a las siguientes generaciones sobre nuestros ancestros, un mundo donde no tendré que decidir entre ganar riquezas generacionales o ser maestra, un mundo en donde mis primitas y primitos no temerán, un mundo donde el color de su piel y origen étnico abrirá puertas y construirá puentes en vez de crear muros. Por nuestras venas corre la sangre de las generaciones anteriores, quienes dirigieron revoluciones. Tenemos su firmeza de carácter, pasión, dedicación y sus consejos para guiar nuestra trayectoria, mi trayectoria. Mi trayectoria a convertirme en la maestra latina que necesitaba cuando tenía 5 años. La maestra latina con la que soñaban mis padres. La maestra latina que me ayudaría a aplicar a la universidad. La maestra que tomaría su tiempo para enseñarme en vez de alienarme. La maestra que defendería mis derechos como si fueran los suyos. Mientras tanto, soy una estudiante universitaria de primera generación. Soy la hija de inmigrantes. Soy chicana. Soy latina. Soy estrella y seré maestra. Gracias, Estrella. Thank you, Estrella. Nuestro siguiente invitado es el señor Ulloa. Él es exalumno de las escuelas del condado de Orange. Our second guest is Luis Ulloa, former student from Orange County Schools. ¿Qué es la latinidad? Es una pregunta que he conversado con familiares y colegas y para mí he llegado a la conclusión que la latinidad en cualquier país latino está lleno de amor y familia. Entonces hoy preparé un poema y este poema está dedicado a todos los padres y madres que han sacrificado todo por el bienestar de sus hijos. Yo soy tu paz y tu frustración. Aunque no lo entiendas, algún día me lo agradecerás. Por ti moveré montañas y mares, y nadie te va a amar como yo. Porque el amor de padre y madre es infinito. Yo seré tu espada y tu escudo, pero cuando crezcas seré tu guía y tu luz. No importa si el sol y la luna no brillan, yo seré la luz que necesitas. Cuando te pierdas, siempre te voy a encontrar. Porque el amor del Padre nunca se va a apagar. Yo cruzaré valles y puentes para asegurar que tú sigas bien y valiente. Porque el amor del Padre siempre va a brillar, pero no significa que voy a estar siempre a tu lado. La vida está llena de lo bueno y lo malo, y es mi deber que estés preparado. Todo lo que hago es para ti, y por eso yo soy tu paz y tu frustración. Aunque no lo entiendas, algún día me lo agradecerás. Ya cuando tenga pelos grises y esté en silla de ruedas, tú entenderás que la vida es solo una. Que el amor de un padre y madre siempre será infinito. Y espero que se los enseñes a tus hijos desde chico. Y aunque ya no esté aquí presente en tu vida, siempre estaré en tu corazón. Porque el amor del Padre es infinito. Y yo te amo, mi niño chico. La latinidad de todas las comunidades, no importa que sean de Venezuela, Colombia, México, Honduras, El Salvador, todos tenemos el gran apoyo y amor de nuestros padres. Y por generaciones nos han pasado sus consejos y sus virtudes, y sin ellos no estuviéramos aquí.
La latinidad es más que la historia que cuentan en los libros. Es décadas y décadas de pasión y amor que han transpirado por generaciones. Gracias. Thank you, Ruth. Our next guest is Lucero Rocha, former student for Orange County School. Nuestra siguiente invitada es la señorita Lucero Rocha, exalumna de las escuelas del condado de Rojas. I am Lucero, a Latina first-generation college graduate. I wonder how my ancestors would feel to know that I've carried on their legacy in a different country. I hear the voice of my grandmothers, who were midwives in their small rural towns, congratulate me for following their lead on uncharted territory. I see the smile on my dad's face, a face adorned with wrinkles after years of working under the sun. I want my mom to know that her efforts did not go in vain. I am grateful for my family. I pretend that I have figured out life after graduation, but I feel nervous to leave the warmth of my home, my family, and my comfort. I touch my mom's soft skin as she holds my hand and tells me about when she left her country and everything she knew behind to pursue a better life. I worry that I'll mess up. I cry about the future, both happy tears and sad tears. I'm scared, but I am hopeful and excited. I understand that growth is daunting, like taking a leap of faith without a safety net to catch you. I say I can make it because my family equipped me with the strength necessary to jump. I dream of making a difference in mi comunidad through my career as a nurse researcher. I try to understand what my role is in promoting the needs of my community in healthcare. I hope to empower other Latinx students to pursue their dreams and to not be afraid to take a leap of faith. I am Lucero. I am a first-generation, low-income college graduate and a nurse researcher. Soy Lucero, una latina graduada universitaria de primera generación. Me pregunto cómo se sentirán mis antepasados al saber que he continuado su legado en un país diferente. Escucho la voz de mis abuelas, que eran parteras en sus pequeños pueblos rurales, y me felicitan por seguir su ejemplo, lejos de su país. Veo la sonrisa en el rostro de mi papá, un rostro adornado con arrugas, después de años de trabajar bajo el sol. Quiero que mi mamá sepa que sus esfuerzos no fueron en vano. Estoy agradecida por mi familia. Finjo que por fin entiendo cómo es la vida después de graduarme, pero me siento nerviosa por dejar la calidez de mi hogar y mi familia. Toco la suave piel de mi mamá mientras ella me toma mi mano y me cuenta sobre cuando ella dejó su país y todo lo demás detrás para buscar una vida mejor. Me preocupa equivocarme. Tengo miedo de equivocarme. Lloro sobre mi futuro, tanto lágrimas de felicidad como de tristeza. Tengo miedo, pero tengo esperanza y estoy emocionada. Entiendo que el crecimiento es desalentador, como brincar hacia la nada sin tener una red de seguridad que te atrape. Digo que puedo hacerlo, porque mi familia me dio la fuerza necesaria para salir adelante. Sueño con hacer una diferencia en mi comunidad a través de mi carrera como enfermera. Intento entender cuál es mi papel en la promoción de las necesidades de mi comunidad en la atención médica. Espero motivar a otros estudiantes para que sigan sus sueños y no tengan miedo de saltar hacia adelante. Soy Lucero, enfermera y graduada universitaria de primera generación. Gracias.
Nuestra siguiente invitada es la señorita Alina Santos, es alumna de Orange County School. Our next guest is Alina Santos, former student of Orange County School. Mis padres siempre me decían, no escucha a la gente, but as a young Latina, I cared more about others' opinions than how I perceived myself. For years, I let the words of others dictate my life, because I was a kid and I didn't know how to value my roots. I know now I am Latina, I'm Mexican, y soy indígena. I'm the present-day version of my Otomí's ancestors. I am la indígena they can say with pride, but it took growth and acceptance for me to get there. I was born in San Pablo, Puebla, Mexico, and my family and I immigrated to the United States when I was 2 years old. In Mexico, my Otomí community is seen as darker, inferior, and uncivilized because of our indigenous connection. Due to the treatment my family received in Mexico, my aunts and uncles did not want me or my sisters to show off my culture because they were worried we would get ridiculed by others. However, my parents thought differently. They encouraged me to love my dialect, my culture, and our uniqueness. It wasn't the easiest task, considering we were already seen as the outcast. Just like most of us, I was the 6-year-old interpreter for my parents. We were the family that took longer to order at restaurants, and we were the ones facing laughter because of our elementary level English. But the hardest part about it was that we had to translate items from English to Otomí or from Spanish to Otomí. As a kid, I was told to learn English. When I got older, I was told to improve my Spanish. Because how can I be Mexican and not know Spanish? As an adult, I'm criticized for not being fluent in Otomí, my native dialect. How could I not embrace my identity that is dying out? The different languages I have in my head and my heart are why I want to say that I'm trilingual. But to others, I don't meet the qualifications because I forget the words from time to time, or I stutter. However, it's not easy code switching between 3 languages. Nonetheless, I try to make it work. In high school, when I told others I'm indigenous, they would say I'm exotic. They would ask me to say something in my language, but once I'm done, I'm no longer holding on to their interest. I was merely unique for 5 seconds. These experiences really tore me down at first, but my saving grace was my family. The phone calls and video chats I had with my grandparents reminded me that Otomí was our only form of communication. They didn't know English or Spanish. The traditional clothing they made for me by hand and the food they sent over was their way of showing me love and affection. The stories my grandparents and parents shared were what kept me close to my community. Knowing this and seeing the longingness my parents had in their eyes whenever they would talk about their home village and family made me realize that my Otomí identity and community are not things I should hide. Something I used to run away from are the only things my parents want to run towards. Knowing I acted this way made me feel guilty that I tried so hard to push things away. But just like many of us, we learn and make wiser decisions as we get older. Once I finally understood this concept, I realized it was time for change. I learned everything I could about my background and what it meant to be an indigenous Latina. I wanted everyone to know my culture, so with every college and scholarship application I filled out, I tried to incorporate it in somehow. Some of them cared and some of them didn't, and that was okay. The schools and programs I wanted to be a part of were the ones that would value who I was. I wanted to feel safe at the school I went to. Not only was I part of an underrepresented group in college, I was the first in my family to go. I'm indigenous and undocumented. With time, I settled on going to go for college. It was a great experience. I learned a lot. I met so many great and powerful Latinos. I became a leader in my community and helped out departments create a safer space for their students. At Guilford, I also learned to show off my Otomí roots. I was invited to make a presentation about my identity, to do a traditional dance in our cultural celebration event, and I helped expand programs to include Latinos from different backgrounds. With the help of my peers and my professors who really cared about the Latinx community, we expanded our club, Hispanos Unidos de Guilford, to celebrate all Latinx identities.
We expanded our nonprofit organization called Soy Líder to help out more high school students access higher education. Our day-long conference reached more high school students and families each year, so our upcoming generation can feel empowered to be who they are and to feel like they belong in any space they enter. In my last year of college, I interned at Moses Cone and West Lawn Hospital, where I helped convert some of their handouts from English to Spanish, so they could feel more comfortable helping out our Latino community during evaluations, consultations, and treatment sessions. The last few months at Guilford, I saw me and my people enter into spaces, speak about our background in panels, and have a seat in locations we did not think we could enter in the past. We were in college, in conferences, in graduation ceremonies, in the hospital, and so much more. I wanted others to see how far we could come. So with the help of a great team, we created our first Latinx graduation ceremony at Guilford. We celebrated all of our achievements with our families because for most of us, everything we do it for our families. And in this moment, we made sure there was a space for our Latinx graduates to do just that. And to think, as a teenager, I was scared to show off my identity. Now I'm proud of who I am and everything me and other Latinos have worked to create. We're showing others that our identities give us strength and confidence. We belong in spaces. Our identities, our language, and our community are important. I'm grateful for the experiences I had and all the learning I've done because it made me the person I wish I could have looked up to when I was younger. A lot of the times our parents, friends, or loved ones tend to tell us how proud they are of us. But for me, I am proud of my parents and my family because they are the ones who reminded me to love who I am. To be confident about my identity and my language. I am proud of my parents for always pushing me to love my community and for reminding me that we deserve to be in spaces and that we should embrace all of our identities. Thank you. Muchas gracias, Alina. Ahora démosle una calurosa bienvenida al señor Xavier Adams, maestro de la Escuela Preparatoria de Orange High School. Es un mentor para nuestros estudiantes latinos. We give a warm welcome to Mr. Xavier Adams, our Orange High School teacher. He is a mentor and an ally for all our Latino students. Welcome, Mr. Adams. Hola a todos. Antes de leer mi poema, voy a explicar un poquito de mi fondo para explicar por qué digo las cosas que leí en mi poema. A la edad de 4:30, mi tía me adoptó, pero mi tía es una persona morena, no es latina, y por eso, por la mucha parte de mi vida, no creció con personas latinas en mi vida. Encontrar la cultura, el idioma, y no fue, aunque tuve alrededor de 23 años cuando aprendí que soy medio mexicano, y por eso ahora tengo 28 años, y por eso 5 años estoy en un viaje para encontrar para mí qué significa de ser latino. Por eso, los temas en mi poema reflejan esta idea de encontrar mi afrolatinidad y también una parte de no presionando con mis padres. Mi título de mi poema es Mi máquina del tiempo latino. He empezado a construir una máquina del tiempo para llevarme a una tierra de lo que podría haber sido, donde vio mi cara en el cuerpo de un hombre que no conozco, y le pregunto, ¿dónde estabas? He empezado a construir una máquina del tiempo, porque quiero saber si mi nombre fue elegido con más intencionalidad que mi existencia. He empezado a construir una máquina del tiempo, para romper cada varón que me ha contado un secreto. He empezado a construir una máquina del tiempo
para decirme a mí mismo que preste atención, porque el español no es una lengua extranjera, sino mi herencia, de un romance de San Valentín. He empezado a construir una máquina del tiempo, porque las fantasías viajan más rápido que la realidad. Y en este mundo es más probable que me vean como Xavier en vez de Javier, negro en vez de negrito, una fantasma en vez de su daga. He empezado a construir una máquina del tiempo para descolonizar mi mente, porque reconozco que no descubriré mi afro-latinidad cumpliendo una lista de estereotipos creados en la hacienda de Hernán Cortés. He empezado a construir una máquina del tiempo para escapar de esta realidad, porque es mucho más fácil imaginar un mundo diferente sin racismo que este mundo post-racismo. He empezado a construir una máquina del tiempo para poder viajar a Veracruz, para estar en común con los descendientes negros de Gasparianca, para aprender lo que significa ser negro y mexicano a la misma vez. He empezado a construir una máquina del tiempo porque estoy cansado de aprender lecciones del pasado y quiero poder llevar de la mano de mis esperanzas cumplidas en el futuro. He empezado a construir una máquina del tiempo para ver si cada lección de Duolingo y libro completado valió la pena, mientras mi corazón suplica a la cajera que me responda en español. He empezado a construir una máquina del tiempo para agarrarme a mí mismo, para acordarme de disfrutar del momento presente y disfrutar las personas que me importan. He empezado a construir una máquina del tiempo para poder embarcarme en este viaje con mi hermanito y escuchar cómo podría haber llegado a un acuerdo con su identidad. He empezado a construir una máquina del tiempo para atesorar cada vez de mi club de tacos de tripa recuerda de mi cara y me llamo primo. He empezado a construir una máquina del tiempo porque quiero perfeccionar la receta de enchiladas gringas de mi mamá. Olvidó una de las páginas, dame un segundo. Pues no tengo, pero el resto está ahí. Y voy a leer también en inglés. So for background or for context for this poem, at 4 and a half, I was adopted by my aunt, who is a black woman, and it wasn't until the age of 23 that I found out I was half Mexican. So my entire life, I grew up with the understanding that I was a black person, and then at 23, I learned that I was half Mexican, and so for me, there was this big moment of really trying to figure out what does that mean for me to both be black and Mexican, and my poem here reflects that. So the title of this poem is My Latino Time Machine. I've started to build a time machine to take me to a land of what could have been, where I see my face on the body of a man that I do not know, and ask him, where were you? I've started to build a time machine because I want to know if my name was chosen with more intentionality than my existence was. I've started to build a time machine to break every vase that has kept a secret from me. I've started to build a time machine to tell myself to pay attention because Spanish isn't a foreign language, but rather my inheritance of a Valentine's Day romance. I've started to build a time machine because fantasies travel faster than reality. And in this world, I'm more likely to be seen as Xavier instead of Javier, Negro in vez de Negrito, a spook instead of a spit. I've started to build a time machine to decolonize my mind because I recognize that I won't discover my Afro-Latinidad by fulfilling a list of stereotypes created on Hernán Cortés's hacienda. I've started to build a time machine to escape this reality because it is so much easier to imagine a different world without racism than this world post-racism.
I've started to build a time machine so I can travel to Cruz to commune with the Black descendants of Gaspar Yanga, to learn about what it means to be both Black and Mexican. I've started to build a time machine because I am tired of learning lessons from the past, and I want to be able to hold the hands of my fulfilled hopes in the future. I've started to build a time machine to see if every Duolingo lesson or book completed was worth it, as my heart begs the cashier to respond to me in Spanish. I've started to build a time machine to grab a hold of myself so I can remember to enjoy the present moment and enjoy the people that matter to me. I've started to build a time machine so I can embark on this journey with my baby brother and hear how he might have come to terms with his identity. I've started to build a time machine to cherish every time my Tacos de Chiripa plug remembers my face and calls me prima. I've started to build a time machine because I want to perfect my mom's gringo enchiladas recipe. I've started to build a time machine because in the past I wasn't ready to start this journey, but now I'm ready to be the author of the Latino Me. Gracias. Gracias, Mr. Adams. Nuestra siguiente invitada especial es la señorita Guadalupe Luna, poeta laureada y estudiante de la escuela Cedar Ridge High School. Our next guest is Guadalupe Luna, poet laureate for Cedar Ridge High School. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Guadalupe. Hello, good afternoon. My name is Guadalupe. And the title of this poem is Entiendes. This is dedicated to Estrella and the other children at the elementary school where I volunteered, who don't always understand their worth, their capabilities, their value, and my parents who have sacrificed for everything for me and my sisters for better opportunities. Nadie entiende mis lenguas, mis raíces, nadie entiende lo que verdaderamente se significa el viaje de la mejor oportunidad. How the story itself is not quite enough for your head to begin to grasp. The thirst, the pain, the hunger, the worry, the loneliness, the uncertainty of questioning yourself. Did you make the right choice? Going towards the complete unknown of everything foreign, because you don't understand me and I don't understand you. I came to learn that my food is loved here because it tastes so different. I'm different because my hair is dark, my tongue is sharp and often silent. My skin is a caramel brown and quite different from the beautiful fair because as a kid, I thought it wasn't fair how the girls at school had beautiful golden locks. And being in the sun in the summer going for a tan is so because they did the most to gain the golden touch, but then why was my natural caramel brown hated so much? Somewhere an 8-year-old girl sits in a math classroom, confused because math is already hard enough. Much more so if it's in a language where you don't understand. But she is smart and beautiful, and more. More than the barriers, more than the ignorant comments and hateful names, more than, because little 8-year-old me with bushy eyebrows, hairy arms, and crooked teeth believe the hateful lies and names, when their ignorance shouldn't have had any importance to me. There will always be that one kid in class that loves tacos, but always loves to mispronounce your name too. Because it's not Angelina, it's Angeline. Because it's not Mary, it's Maritza. Because it's not Marcus, it's Marcos. No te conformes con quedarte callado. Don't settle for just being quiet and letting everything sink in. Don't let them silence you. Don't let the things they say define you. They can't design you. You'll learn to embrace the other part of you. El nombre de este poema se llama ¿Entiendes? Este poema va dedicado a Estrella y los demás niños de la escuela primaria en la que yo fui voluntaria, que no siempre comprenden su valor, sus capacidades, su esfuerzo, y a mis padres que lo han sacrificado todo por mí y por mis hermanas para conseguir mejores oportunidades. Nadie entiende mis lenguas, mis raíces, nadie entiende lo que verdaderamente
significa el viaje de la mejor oportunidad. Como la historia en sí no es suficiente para que tu cabeza empiece a comprender la sed, el dolor, el hambre, la preocupación, la soledad, la incertidumbre. De cuestionarte a ti mismo, ¿hiciste la elección correcta? Ir hacia lo completamente desconocido de todo lo ajeno, porque no me entiendes y yo no te entiendo. Me enteré de mi comida, de que mi comida es amada aquí, porque sabe tan diferente. Soy diferente porque mi pelo es oscuro, mi lengua es afilada y a menudo silenciosa. Mi piel es marrón, caramelo y muy diferente de la hermosa blanca, porque de niña pensaba que no era justo como las chicas en la escuela tenían hermosos mechones dorados. Y estar en el sol en el verano volviendo para un bronceado era tan rico. Porque ellas eran las que más hacían por conseguir el toque dorado. Pero entonces, ¿por qué mi castaño caramelo natural era tan odiado? En algún lugar, una niña de 8 años sentada en una clase de matemáticas, confundida, porque las matemáticas ya son bastante difíciles. Mucho más si están en un idioma que no entiende. Pero es lista y guapa, y más que las barreras, más que los comentarios ignorantes y los nombres hirientes, más que porque la pequeña yo de 8 años, con cejas pobladas, brazos peludos y dientes torcidos, creía las odiosas mentiras de nombre, cuando su ignorancia no debería haber tenido ninguna importancia para mí. Siempre habrá ese niño en la clase al que le encantan los textos, pero siempre le encanta pronunciar mal su nombre también. Porque no es Angelina, es Angeline, porque no es Mary, es Maritza, porque no es Marcus, es Marcos. No te conformes con quedarte callado, no te conformes con quedarte callado y dejar que todo se hunda. No dejes que te callen, no dejes que las cosas que dicen te definan, no pueden diseñarse. Aprenderás a abrazar a otra parte de ti. Muchas gracias, Guadalupe. Tenemos a nuestra compañera de trabajo, la señorita Dannet Morales, con un poema muy especial. Ella también es exalumna de las escuelas del condado de Orange y trabaja asistiendo a las familias de las mismas escuelas a las que ella asistió. We have our co-worker, our friend, Dannet Morales, with a very special poem. She's a former student of Orange County Schools and now works with us, assisting families from our school system. Muy buenas tardes, muchas gracias por venir. Thank you so much for being here. Yo soy Dannet, but to my favorite people in the world, yo soy Simone. I value the complexity of my Latinidad. Soy un poco de mi madre, un poco de mi padre, a pinch of everything, a pinch of nothing. The year is 2023, and I'm still learning and unlearning what belongs to me. I am inspired by the resilience of my people, their courage to continue pushing through, their determination to make the most of their American dream. I see my community struggling to find a space to trust. I hear the dreams of my loved ones and the stories of our families. I hear the resilience and grief. The grief of leaving everything they know and everyone they love with the hope of making a foreign country their own. I want to be part of a movement that recognizes and listens to people. A movement that listens on a daily basis, not just when it's Hispanic Heritage Month. A movement that recognizes that the needs of my community isn't just a language barrier. I am dedicated to helping others, yet I am still learning and unlearning what belongs to me. I see myself struggling to be that he, struggling to be that young. I often wonder where I fit in my own lives. I am up against becoming an unheard voice in spaces of privilege. I need to stay loud. I need to lean into my cultura. I have lots to say and even more to say. I have ganas de salir adelante. I have ganas de ayudar a los demás. I have ganas de crecer y ser mejor persona. I have my Tío Martín's determination. I have my sazón mexicana, and I'm still learning and unlearning what belongs to me.
Yo soy Dannet, pero mis seres queridos me llaman Smile. Valoro la complejidad de mi identidad. Soy un poco de mi madre, un poco de mi padre, una pizca de todo, una pizca de nada. Es el año 2023 y sigo aprendiendo y desaprendiendo lo que me pertenece. Me inspira la resistencia de la gente, su valentía de seguir adelante, su determinación de lograr su sueño americano. Veo a mi comunidad luchando por encontrar un espacio en el que confiar. Escucho los sueños de mis seres queridos en las historias de nuestras familias. Escucho su resistencia y su dolor. El dolor de dejar todo lo que conocen y a sus seres queridos, con la esperanza de hacer suyo un país desconocido. Quiero formar parte de un movimiento que reconozca y escucha a la gente que murió. Un movimiento que escucha a diario, no solo cuando es el mes de la herencia hispana. Un movimiento que reconozca que las necesidades de mi comunidad no son simplemente una cuestión de idioma. Me dedico a ayudar a los demás y sin embargo sigo aprendiendo y desaprendiendo lo que me pertenece. Me veo a mí misma tratando de ser de aquí y tratando de ser de allá. Con frecuencia me pregunto dónde encajo yo misma en mis propios sueños. Me enfrento a convertirme en una voz no escuchada en lugares de privilegio. Necesito seguir siendo fuerte. Necesito apoyar mi cultura. Tengo mucho que decir y aún mucho por sentir. Tengo ganas de salir adelante, tengo ganas de ayudar a los demás, tengo ganas de crecer y ser mejor persona. Tengo la determinación de mi tío Martín, tengo mi sazón mexicana y sigo aprendiendo y desaprendiendo. Gracias. Muchas gracias, Dannet. Ahora tenemos a nuestra siguiente invitada especial. Bueno, es nuestra amiga, compañera, Ruth Pizarro. También trabaja duro aquí. Trabaja asistiendo también a las familias de las escuelas. Estamos muy orgullosas de su poema y de su trabajo con nosotros. Our next presentation is from our co-worker, our friend, Ruth Pizarro. She works assisting the families for Orange County School, and we're happy for her to share her poem. Good evening. The title of my poem is From Where I Come. El título de mi poema es De Donde Vengo. I dedicate this to the beautiful voices of my children, my husband, my siblings, my parents, my friends, but also every family in the district I have the privilege and opportunity to work with every day. Know that you are not just a number, a statistic, a face in a picture. You are important, brave, and of admiration. Your roots, your story, and your wounds are what clothes your voice of resilience in a place we try to make home. Dedico esto a las hermosas voces de mis hijos, mi esposo, mis hermanos, mis padres y amigos, pero también a todas las familias del distrito con las que tengo el privilegio y la oportunidad de trabajar cada día. Sepan que ustedes son más que un número, una estadística, un rostro en una foto. Ustedes son importantes, valientes y dignos de admiración. Sus raíces, sus historias y sus heridas son los que visten su voz de resistencia en un lugar que intentamos hacer nuestro hogar. I am from the red and gold couch that had to be upholstered many times, as well as the 2-bedroom apartment, Nuestra Casa. From the aceite para el empacho y el desojo en la panza. I am from the humid hot air of the city of Córdoba, Veracruz, and the Beisporama around the corner. The country living every weekend at El Rancho and the cañales and coffee plantations as well as Los Royas, our apartment, the small but beautiful town of Carbo who opened its arms and welcomed us. I am from the different colored tulips, red, pinks, and pastel. Mom was loved and cared for. From the large pine trees in our apartment complex where we were climbing and admiring the city to imagine our future. I am from the old sewing machine, the table full of buñuelos, and the domingos from my abuela, who with great sacrifice would put a smile to our face. I am from Mayoya Yolanda, mi abuelo Alberto, mi madrina, but also my sister Luz, my brother Marco, my mama Carmen, and my papa Marco, and the enojones by the determinados a salir adelante. From hard work, move forward and achieve your goals. You can do it. I am from Psalm 91 engraved in our hearts and the prayers of my grandma, as well as the danzón de mi abuelo. I am from Mole and how Dad dropped the torta de tamal before a birthday party and Grandma got mad.
From the struggles of a single hard-working grandmother who needed to support her 7 children in a time where society shamed women who were not married. And from the 14 siblings in the household of my mother who she grew up with and helped raise. The ones who weren't invited to birthdays because there were too many of them. So they celebrated together and kept great memories to share with us. I am from the Sunday soccer, baseball games, the days at the rancho and the Rio, but also the new life in a country that welcomes you by saying, land of the freedom, home of the brave, but you are stuck with language barriers. Being a 9-year-old interpreter for personal and school matters for your parents, and the hope of creating teach for your own family, so that one day they will feel welcome and your children will not face the same struggles and inequities you face as a Latinx child. I am from mi faith, mi familia, mis raíces jarochas, and my love for mi México lindo y querido, as well as my North Carolina, my Chapelwood Cargo, my Royal Park apartment, my Chapelwood Harbor City schools, and the love and embracement of being a dreamer, who dreams of equity and embracement from the difference in culture and race, as well as the dream and commitment of working every day in the school system, who wants to be the most of those families like hers, who went through the inequities and barriers of and lack of communication and belonging, who struggled with just being seen as a number or face, but a voice of success. I am Ruth Pizarro, the one that loves and embraces my Latinidad, the beauty of my Latin voice, in spite of the struggles and the wounds of a perfect, not perfect place I try to make home. Soy de el sofá rojo y dorado que tuvo que ser retapizado muchas veces, así como los apartamentos de 2 habitaciones, nuestra casa, del aceite para el empacho y el desobo en la panza. Soy de el aire caliente y húmedo de la ciudad de Córdoba, Veracruz, y el beisporama a la vuelta de la esquina. Y al vivir todos los fines de semana en el rancho y los cañales y los cafetales, así también como los Royals, nuestros apartamentos, y la pequeña pero hermosa ciudad de Cardboard que abrió sus brazos y nos dio la bienvenida. Soy de tulipanes de diferentes colores, crema y pasteles, a los que mi mamá amaba y cuidaba, de los grandes árboles de pino de nuestros complejos de apartamento a los que nos trepábamos para admirar la ciudad y imaginar nuestro futuro. Soy de la vieja máquina de coser y la mesa llena de buñuelos y los domingos de mi abuelo, que con gran sacrificio nos ponía una sonrisa en la cara. Soy de mi mayoya, mi abuelo Alberto, mi mamá Reina, pero también de mi hermana Luz, mi hermano Marco, mi mamá Carmen, mi papá Marco. Y de los enojones pero determinados a salir adelante, del trabaja duro, avanza y consigue tus metas, tú puedes. Soy del Salmo 91 grabado en nuestros corazones y las oraciones de mi abuela, así como el danzón de mi abuelo. Soy del mole y de cómo papá se le cayó la torta de tamal antes del cumpleaños y la abuela se enojó. De las dificultades de una abuela soltera y trabajadora que necesitaba mantener a sus 7 hijos en una época donde la sociedad se avergonzaba de las mujeres que no estaban casadas. Y de los 14 hermanos en el hogar de mi madre, por los que creció y ayudó a criar, los que no eran invitados a los cumpleaños porque eran demasiados, así que los celebraban juntos y guardaban grandes recuerdos para compartir ahora con nosotros. Soy de los partidos de fútbol y béisbol los domingos, los días en el rancho y yendo al río, pero también la nueva vida en un país donde te dan la bienvenida diciendo tierra de la libertad, hogar de los valientes, pero estás atrapado en las barreras del idioma, siendo el intérprete de 9 años para asuntos personales y escolares para tus padres, y teniendo la esperanza de crear un cambio para tu familia, para que un día se sientan bienvenidos y tus hijos y tu familia no se enfrenten a las mismas luchas y desigualdades que tú como niño latino pasaste. Soy de mi fe, mi familia, mis raíces jarochas, el amor por mi México lindo y querido, así como mi Carolina del Norte, mi Chapelwood Target, mis apartamentos Royal Park, mis escuelas Chapelwood Harbor City School y el amor por ser un dreamer que sueña con la equidad y abrazar la diferencia en la cultura y la raza, así como mi sueño y el compromiso de trabajar todos los días en un sistema escolar donde quiero ser la voz de esas familias como la suya, que pasaron por desigualdades y tuvieron las barreras del idioma y la falta de pertenencia, que lucharon por solo ser vistos como un número o cara, pero nunca una voz de éxito. Soy Ruth Pizarro, la que ama y abraza mi latinidad, la belleza de mi voz latina, a pesar de las luchas y las heridas de un hogar perfecto y perfecto que intento ser mi hogar. Gracias, Ruth. Nuestra siguiente participante es nuestra compañera de trabajo, amiga también de muchos años, la señora Rosemary Deane.
de la escuela New Hope Elementary y viene a compartir unas palabras con ustedes. Good evening. I'm going to read, these stories come from youth. It was a project with the Duke University of Documentary Studies, a student action with farmers who I used to volunteer with, and the Randolph County AIM Club and Migrant Education Program. I'm going to read a little bit from the introduction in Spanish only, but the English is posted. Bueno, estas historias son de jóvenes aquí en Carolina del Norte y fue un proyecto del Centro de Estudios Documentales de la Universidad de Duke, acción estudiantil con los trabajadores agrícolas y un club y un programa de educación para inmigrantes del condado de Randolph. Era voluntaria con ellos hace años. Es mi gran honor de compartir las palabras e ilustraciones honestas y profundas de jóvenes que se sienten ni de aquí ni de allá. Las historias son dignas de ser escuchadas y examinadas. Aquí tienen un recurso rico, pero poco utilizado. Estudiantes que tienen la habilidad de hablar dos idiomas y conocer dos culturas, que reflejan la historia larga de inmigrantes que han venido a América. La viveza para hacer un hogar, aprender un nuevo idioma, vivir y enfrentarse diariamente con acontecimientos de intolerancia. Robert Schrechter, escritor artista residente. Y un poco de los estudiantes. Al pensar en nuestras vidas aquí, pudimos darle voz a las barreras que enfrentamos. Sobre todo, aprendimos que siempre seremos latinos, aunque vivimos en este país. Y esta es de un autor anónimo que incluyeron los estudiantes en su proyecto. Hablar español es hablar el idioma de los templos las fiestas alegres, los colores deslumbrantes y los matadores, de las bandas de mariachis, el sol caído, las guitarras iluminadas por la luna, el ritmo y los chiles picantes. Un idioma de fuertes lazos familiares ricos en espíritu, tradición y niños felices que viven en la tierra del encanto. Lisette Toquinto, edad 14. Me siento alejada de mis padres. Ellos piensan que debo saber más español. Mi mamá teme que se me va a olvidar el español. Ella piensa que voy a ser menos mexicana. Teme que en hacernos americanas vamos a perder nuestra cultura e idioma. Sonalí Belmán, edad 14. En México vivía diferente, convivía más con la gente, salimos a fiestas, allá nos divertíamos mucho, siempre salimos, era muy feliz allá. En México se vive muy diferente. In Mexico, I lived differently. I interacted more with people. We would go to parties. We enjoyed ourselves there. We always had somewhere to go. I was very happy there. In Mexico, I lived very differently. Cuando vení a Estados Unidos, mi vida cambió mucho. Aquí no es como México. Aquí me siento presa detrás de una puerta cerrada, que siempre va a estar cerrada. No para mí, sino para muchos que vienen aquí a Estados Unidos. En México no. México es como estar cerca de una ventana abierta. Esa ventana nunca se va a cerrar. When I came to the United States, my life changed a lot. Here it is not like Mexico. I feel trapped behind a locked door that will always be locked. Not just for me, but for others who come to the United States. In Mexico, it's like being near an open window that will never be closed. Freddie Ambris, edad 17. Libertad,
facilidad, una oportunidad de tener una vida mejor, un puente que une dos mundos aunque seamos un solo continente. Dejar atrás cosas que quiero y aprecio, porque la vida al otro lado de la frontera sea mejor. Liberty, freedom, an opportunity to have a better life. A bridge that connects two worlds even though we are one continent. Leaving behind things that I love and cherish because life across the border may be better. Por último, tenemos la presentación de la escuela primaria de Central con los estudiantes de la clase de español de la maestra Alina Santos y la maestra Lewis. Finally, we have the presentation of Central Elementary School with the students of the Spanish class, the teacher Elena Lozano and Miss Lewis. Vamos a bailar una canción que se llama El color pasa de está cantando y se baila en muchas fiestas mexicanas. Y señora Lozano de Central organizó todo esto, pero ella está herida, entonces no está aquí.